ya que, por ejemplo, en este caso, este paciente no es que no se le quiso atender. El paciente acudió en 2 oportunidades anteriores al hospital, porque él tenía un problema de una litiasis vesicular, es decir, cálculos en la vesícula, y obviamente necesitaba operarse. El día 15 que acudió, se le ofreció la cirugía, el médico de turno. El paciente no aceptó porque quería que le hagan una cirugía laparoscópica. Bueno, la indicación del médico, dadas las condiciones del paciente, era que no podía ser. Luego el paciente obviamente se le calmó el dolor, pero el cuadro quirúrgico no se resuelve, pues este va a reaparecer nuevamente en el caso de la litiasis. Entonces el paciente se fue y retornó el 18 de este mes. Tampoco aceptó la cirugía porque él insistía en que se haga laparoscópica. Y las condiciones que tenía el paciente y las condiciones de emergencia no lo permitían. También se volvió con el mismo proceder, indicando al paciente entonces que vaya por consultorio para que sea preparado y se le programe una cirugía electiva con la laparoscopía que él quería. Eso implicaba ciertos exámenes, cierta preparación. Claro. El paciente retornó, ya cuando no soportó el dolor, vino otra vez, me parece, el día 21. Bueno, pues ya se le tuvo que operar, ya con el incidente que todos conocemos. Lo importante es que el paciente está bien, ya está en condiciones de alta. Ajá. Fue operado también. Pero un poco aprender de este caso, ¿no? De que el médico que le ofrece una alternativa al paciente no lo hace por capricho, por desatención. Justamente eso le iba a preguntar, doctor. Si en este caso, en específico de esta persona, usted nos dice que él requería una intervención y se lo dijo en ese momento, pero él quería una intervención laparoscópica. ¿Quién decide eso en realidad? ¿Qué tipo de intervención se va a realizar? ¿El médico o el paciente? El médico decide eso, porque él es el responsable de la atención. La cirugía laparoscópica es una técnica que todos deseamos, pero necesita de ciertas condiciones, como toda técnica, ¿no? Y en este caso, este paciente se necesitaba seguir varios procesos, me imagino, antes de llegar a una intervención laparoscópica. Claro que sí, son varios, digamos, hay que hacer varios exámenes previos, ver las condiciones del paciente, ver que no hay una inflamación muy intensa de la vía biliar, y proceder así, ¿no? Entonces, digamos, el no cumplir muchas veces las indicaciones médicas y digamos, querer imponer ciertos criterios, claro, con buenos deseos, pero a veces, digamos, sin conocimiento técnico, es lo que lleva a este tipo de incidentes y que ponen en riesgo la salud del paciente, ¿no? Que es lo más importante. Al margen del tema anecdótico, el tema es, digamos, que las personas conozcan que estamos prestos a la atención, pero que por favor hagan caso a la indicación del médico tratante, porque no es que él caprichosamente indica que se haga de esta u otra forma. Él es responsable de la atención y obviamente usa un criterio para garantizar la vida, la salud del paciente y también su integridad médico-legal. Porque si algo va mal, por hacer caso al paciente, el culpable es el médico y nadie lo va a salvar. Entonces son temas que tenemos que entender en la relación médico-paciente y un poquito aprender de estos casos. Y cuando llega también una situación así ya de un paciente retorciéndose de dolor, directo a emergencia, ¿significa en todo caso, doctor, o no necesariamente, que esta persona no haya tenido controles previos, digamos, de asistir para que le vea a un médico, le vaya tratando de la enfermedad que padece o no? Muchas veces sí, ¿no? Hay enfermedades en que el paciente lo va dejando y es un tema que acostumbramos, inclusive en temas simples, ya me va a pasar, recién me va a pasar. Estamos varios días enfermos, ya cuando no soportamos recién acudimos al médico. ¿Y qué hay de cierto que en este caso de este paciente no es reciente la enfermedad, sino ya tiene varios años? Cierto, porque las litiasis vesiculares no son pues enfermedades que aparecen de un día a otro. Se manifiestan cuando uno come algo de grasa y comienza un cólico leve que pasa muchas veces con tratamiento casero. Este cólico se va haciendo más frecuente, más intenso además. Ya cuando el paciente va por primera vez al médico por un cólico biliar, es porque ya tiene más de un año de patología. Y si encima el paciente se niega a cumplir con las órdenes médicas, con las disposiciones técnicas que el médico ofrece, obviamente se va a complicar. Y muchas veces, digamos, en el caso del paciente, conversé personalmente, él me decía que, bueno, priorizaba su trabajo.
Y bueno, le explicamos que a veces pues esto sí es importante el trabajo, pero de nada sirve el trabajo y ponemos en riesgo la salud o la vida, porque definitivamente de nada sirve trabajar si uno está enfermo. Entonces son temas educativos que tenemos que ir, digamos, viendo con la población e invocarles, ¿no? Que cuando tengan molestias acudan a su centro de salud, cumplan con las normas que indique el médico, cumplan su tratamiento y no lleguemos a extremos que a veces pareciera que hay una desatención o un mal manejo, pero que realmente me parece que a veces por desconocimiento y por priorizar el trabajo o la economía o alguna situación familiar ponemos a un lado la salud y ya cuando no soportamos el mal pues ya tenemos una atención pronta y nos ponemos en aprietos. Doctor, sabemos que el hospital de Tarapoto no solamente atiende a pacientes en Tarapoto, Morales y Valle de Chiclayo, es el hospital referencial de toda la región. Y nos imaginamos la sobrecarga que tienen ustedes. Nos está escribiendo por interno un familiar, por ejemplo, que nos dice que el día martes ha sufrido un accidente, ha tenido un corte cuando estaba trabajando y no le han atendido desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Según ellos dicen que no le quisieron atender. ¿Eso es así? ¿Realmente hay una insensibilidad, digamos, en el área de emergencia? ¿O hay pacientes que están ahí en la lista de espera y van atendiendo ustedes a cómo se van liberando? Mire, si usted acude al hospital, usted va a ver que incluso tenemos camillas y pacientes hasta en sillas. Y eso ocurre por un fenómeno un poco de expectativas. La población, ante cualquier molestia, muchas veces insignificante, lo digo así, literalmente, acude al hospital cuando debería ir a su centro de salud. Acá digamos una invocación para que los centros de salud implementen y trabajemos en una red prestacional. Esa sobrecarga genera que muchas veces los pacientes pues tengan que esperar. Ahora, los pacientes se atienden no solamente en orden de llegada, por el tema de emergencia, sino que atienden tomando en cuenta la prioridad de la urgencia. Quienes se atienden primero son los pacientes de emergencia, prioridad 1, cuya vida o integridad física está en riesgo. Y llegan generalmente pacientes accidentados. Es común ahora, los accidentes de tránsito son muy frecuentes. O, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Esto que llamamos derrames cerebrales. Entonces, son pacientes que tienen que atenderse inmediato. Prioridad 2 son aquellos que obviamente tienen un corte, una herida o un dolor intenso, pero que no esté en riesgo su vida. Llamamos de urgencias, son los pacientes en prioridad 2. Prioridad 3 son pacientes con malestares que obviamente no van a poner en riesgo su vida, pero sí causan una limitación funcional. Porque hay que saber diferenciar una emergencia y una urgencia. Claro, la emergencia 1 es básicamente la que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Eso es lo que se atiende primero. Entonces, obviamente, y la prioridad 3, como decía, son pacientes que pueden esperar. Por ejemplo, un cólico, un dolor de muela, un dolor de cabeza. Sí sabemos que causa sufrimiento al paciente, pero si hay una prioridad 1 o 2, tiene que atenderse primero. Y la prioridad 4 son pacientes que obviamente tienen malestares comunes. Por ejemplo, dolores de oído, gripes, una enfermedad diarreica simple, una fiebre, digamos, a veces acude porque no hay manejo en casa. Y ese es el orden que se atiende en emergencia. Eso no tampoco es un capricho del médico, del personal asistencial a atender, sino que se prioriza por el nivel de complejidad y el riesgo en que está la vida y la integridad de la paciente. Nos falta trabajar mucho también en todo caso, doctor, y ese es un tema que no es de ahora y lo hablamos siempre y cada los profesionales de salud lo conocen. No funciona como debería funcionar, creo, los centros de contención, los de primer nivel, como se dice. Creo que allí se podría descongestionar parte de esa sobrecarga que tiene el hospital de Tarapoto. Efectivamente, y eso me parece lo más importante de esta entrevista. Invocar a la población de que ante molestias menores acuda a su centro de salud o a su puesto de salud más cercano. Tenemos 337 más o menos establecidos en la región. Y si usted ve, el 80% de pacientes que llegan a emergencia son de estos centros. Ya. ¿No? Entonces deberían, y son de capa 2, digamos de prioridad 3 o prioridad 4.
Entonces la invocación es que vayan en primero al centro de salud y ya si no resuelven, de ahí lo van a enviar acá. Si todos nos aglutinamos en el hospital, vamos a congestionar el hospital y obviamente vamos a sentirnos desatendidos. Tal es la afluencia de pacientes que viene, que inclusive la gestión del hospital se visto obligada a poner consultorios de atención ambulatoria en emergencia. Entonces hay uno o dos médicos que tienen prioridad 3 y 4 y aún así no se abastece. Cuando en realidad estos pacientes deberían atenderse en sus centros de salud, llámese Morales, Banda, Picota, Lamas, Huayco, Atumpampa, en fin, y no acudir directamente al hospital porque congestiona y muchas veces distrae al personal y dejamos de tener prioridad, pacientes con prioridad alta, poniendo en riesgo su atención y haciendo que sientan disconfort, se sientan desatendidos. Pero hay prioridades en emergencia y agradecería que la población aprenda un poquito a conocer esto y trabajemos de forma mancomunada para cuidarnos los unos a los otros y permitir una atención oportuna según la prioridad y la necesidad de cada paciente. Bueno, ojalá se pueda cumplir esto del primer nivel para descongestionar en un primer momento, pero también, doctor, no nos debe hacer perder de vista, usted es un profesional de la salud de muchos años de experiencia. Creo que también ya el hospital de Tarapoto ha colapsado y ha quedado pequeño y debemos ir pensando ya en un hospital de mayor resolución también a su vez de elevar de categoría, pero para eso obviamente sabemos que tiene que cumplirse varios requisitos y implementación en equipos biomédicos, personal especializado, pero debemos ir trabajando porque si no, cada vez que vamos teniendo una nueva infraestructura va a ir quedando cada vez más pequeño por el incremento de la población misma. Pero no debemos perder de vista ese punto. No sé si tiene algún comentario al respecto. Creo que hay que trabajar en dos escenarios. Uno, si ver un hospital nivel 3 lo amerita la región para trabajar atender la capa más compleja, pero también optimizar lo que usamos, lo que tenemos. Tenemos 10 hospitales en la región, que sería cuestión de que la gestión, tanto gubernamental como provincial, genere un flujo adecuado, los implemente adecuadamente y puedan cumplir con la misión para que están construidos.